Hola, ¿qué tal, meditantes financieros? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cultura Financiera. Si eres nueva al canal, bienvenido, bienvenida a Cultura Financiera. Mi nombre es Roque Jr. y aquí hablamos acerca, si lo adivinaste, finanzas, en donde yo les comparto a ustedes información de una manera gratuita y rápida que de otra manera les tomaría horas en encontrar o en leer para que ustedes puedan avanzar en sus finanzas y les beneficie para toda la vida en tan solo unos pocos minutos. Así que para que no te pierdas de esta información gratuita que va a beneficiar tu bolsillo de una manera positiva por el resto de tu vida en unos pocos minutos, recuerda de darle like al video para que el algoritmo de YouTube pueda encontrar los videos de finanzas para ti y de suscribirte al canal para que puedas ayudar al canal a crecer y a compartir este video que le pueda beneficiar a personas que también le interesen estos temas. También recuerda darle a la campanita, un clic a la campanita para que recibas una notificación automáticamente. Yo posté un video para compartirle nueva información y esa notificación vaya directamente a tu celular y te deje saber que hay nueva información gratuita para beneficiar tu bolsillo. En el día de hoy quiero compartir la información acerca de 7 formas desconocidas con las cuales puedes pagar sus deudas. El problema de las deudas de tarjetas de crédito no es solamente la deuda en sí, pero también los intereses que generan las tarjetas de crédito, que por lo general regulan entre los 14 y 25% en intereses. Entonces el dinero que debes cada mes pues va incrementándose a pasar el tiempo, porque los intereses van añadiendo a la deuda y la deuda se va haciendo más grande sin importar la cantidad de dinero que vayas pagando, aunque estés pagando el mínimo cada mes. Si no pagas la tarjeta por completo y debes quizás miles de dólares, no solamente en una sola tarjeta, sino en varias tarjetas de crédito, pues entonces el dinero simplemente va a seguir creciendo y siempre vas a estar en deuda. Así que el método número 1 para poder pagar esa deuda en este mes es Fiona.com. Con Fiona.com, pues ellos te pueden emparejar con diferentes prestamistas que te van a dar un préstamo para pagar todas tus deudas de tarjeta de crédito, de todas tus tarjetas de crédito, a un interés muchísimo más bajo que el que tiene una tarjeta de crédito. Dígase el menor, que es 14%, una tarjeta de crédito es mucho menor de ahí. Así que sí vas a tener intereses, pero en vez de tener una gran cantidad de dinero que vas a deber en diferentes lugares, simplemente va a ser un solo bill, un solo pagaré mensual a un mucho menor costo en intereses, lo cual te va a ayudar a ti a pagar esa deuda más rápido. Con Fiona.com, si tienes al menos un puntaje de crédito de 620 puntos, pues Fiona.com te puede atribuir hasta $100,000 para pagar tu deuda de tarjeta de crédito y también a un interés mucho menor que una tarjeta de crédito de alrededor de 4.9% en intereses sobre esa deuda, lo cual es significativo comparado con lo menor que viene siendo el 14% de una tarjeta de crédito, y tienen plazos de 24 a 84 meses, o sea, entre 2 y 7 años, lo cual es bastante tiempo para tú poder pagar esas deudas. La recomendación que les doy es no durar esos 2 años completos, esos 7 años completos pagando esa deuda, aún sea mucho menor el interés, porque la idea es pagarlo más rápido. Así que mientras te vas acercando al final de tu deuda, mientras vas haciendo más pequeña esa deuda, pues si puedes, paga más para poder saldar esa deuda lo más rápido posible y ahorrarte en intereses al final de el periodo que debes. Así que Fiona.com. Método desconocido número 2. Una de las cosas más difíciles cuando tienes varias deudas de tarjeta de crédito, incluyendo también deudas médicas, es saber dónde empezar, cuál tarjeta pagar primero. Mi recomendación personal es de pagar la tarjeta que obviamente te da más intereses, por lo cual debes de pagar mucho más por encima de la deuda. Pero con Credit Sesame, ellos en simplemente 2 minutos a través del internet puedes determinar cuáles tarjetas debes de pagar primero y cuánto, ofreciéndote recomendaciones personalizadas a tu caso.
Y mientras vas pagando las deudas, ya sea por el método de bola de nieve o el método avalancha para pagar tus deudas, pues el sistema también te va a enseñar cómo va creciendo tu puntaje de crédito. Ahora hagamos un paréntesis. ¿Qué es el método de avalancha y el método de bola de nieve para pagar deudas? El método de bola de nieve consiste simplemente en tomar la deuda más pequeña y progresivamente irlas pagando hasta llegar a la más grande. Pues en ese método de bola de nieve, como en los muñequitos, cuando una bola de nieve va creciendo desde chiquita a más grande, pues así mismo vas pagando las deudas más pequeñas y cuando las saldas, pues sigue a la más grande que sigue después de esa hasta que terminas de pagar todas tus deudas, ya que progresivamente vas al salir de las deudas obteniendo más dinero para pagar las siguientes. El método de avalancha pues es un método en el que pagas las deudas dependiendo del interés. Si los intereses en una deuda son más grandes que en otra, pues paga esa deuda de mayor interés, independientemente si la cantidad que debes es mayor que las demás deudas. Pues los intereses es lo que quieres evitar cuando tienes deuda de tarjeta de crédito, ya que estos son los que van acumulándose por encima de la deuda y por lo cual nunca terminas pagando tus deudas del todo, de manera tal que va afectando tu puntaje de crédito de una manera negativa. Así que con este método desconocido de Credit Sesame, es un sistema que automáticamente te va a desglosar y personalizar la manera en la que puedes pagar tus deudas, enseñándote exactamente por dónde empezar y cuánto dinero debes de pagar y cómo pagar todas esas deudas que debes. Así que Credit Sesame. Método desconocido número 3 para pagar tus deudas de tarjeta de crédito en este mes. Muchas veces cuando nos referimos a deudas, hablamos acerca de deudas de tarjeta de crédito, pero una de las deudas más grandes que tenemos, que muchas veces aparece de sopetón y sin darnos cuenta o que no lo estamos esperando, es esa deuda del seguro de tu vehículo. Muchas veces tenemos que pagar hasta $600 que debemos, si lo haces como yo, que pago 6 meses por adelantado para ahorrarme dinero, o si lo haces progresivamente cada mes, una por parte, pagando un poquito más, pero por lo menos no de sopetón como lo hago yo. Pero es un dinero que realmente tienes que añadir a tus deudas generales todos los meses. Pues con la página de zebra.com, de Zebra, puedes encontrar los mejores servicios de aseguranza para tu vehículo. Y lo mejor de todo es que este sistema puede no solamente ayudarte a encontrar esa póliza de seguro de automóvil que te puede ahorrar hasta $440 en un año, sino que inmediatamente la encuentras puedes inscribirte automáticamente en esa póliza de seguro. Así que por más que tratamos de ahorrar en esos gustitos que nos damos siempre cuando vamos a salir o a pasear por ahí a comer un helado o quizás a salir a Chili's a comer algo o a un restaurante o lo que sea, pues muchas veces eso no es suficiente el simplemente dejar de hacer todas esas cosas, porque siempre tenemos que tener y depender de un vehículo para movernos y poder trabajar. Y los seguros de vehículos es una de las razones por las cuales caemos en deuda cada mes y nos afecta nuestro puntaje de crédito también. Así que entra a la página de zebra.com y puedes hallar el mejor servicio para la aseguranza de tu vehículo allí. El método desconocido número 4 para poder resolver con tus deudas de crédito es la página de Aspiration. Aspiration es una tarjeta de débito, una tarjeta de débito que conectada a tu sistema bancario pues puedes pagar tus deudas usando la tarjeta. Regularmente cuando vamos a hacer compras, si no eres una persona que tiende a usar más cash que su plástico, pues con la tarjeta de Aspiration puedes pagar tus compras con la tarjeta de débito y al usarla ellos te dan entre 3 y 5% en tus gastos que están dentro de la red de Aspiration, que es una red de compañías que velan por el medio ambiente. Método número 5 desconocido para poder pagar tus deudas de tarjeta de crédito en este mes es con Survey Junkie. Survey Junkie es una página de cuestionarios en la que compañías pagan millones de dólares para que personas como tú y como yo pues respondamos preguntas por sus productos y cosas que quizá nosotros no hemos visto de productos nuevos
que ellos quieren venderle al público y nos hacen preguntas a nosotros al ir a la página de Survey Junkie, y por este trabajito de responder esas preguntas, ese cuestionario, nos pagan dinero. Puedes acumular cientos de dólares en un año dependiendo de qué tanto vayas a la página, y con ese dinero pagar tus deudas de tarjeta de crédito o quizás el mínimo de la tarjeta de crédito cada mes. Obviamente este método depende de cuánto tiempo tengas disponible y de tu disciplina. Si eres una persona que cuando va y se sienta enfrente de su computadora solamente le gusta ver Netflix, o quizás tienes hijos o todo el tiempo estás trabajando, pues es un poco más difícil. Pero si eres una persona disciplinada, pues todos los días puedes tomar una que otra hora para poder responder las preguntas a través de Survey Junkie y ganar dinero cada mes enviando ese cash a una billetera electrónica como la de PayPal o Venmo, y acumular dinero que puedes luego usar para pagar el mínimo en tus tarjetas de crédito cada mes. Así que el método desconocido número 5 es Survey Junkie. Método desconocido número 6 para pagar tu deuda de tarjeta de crédito en este mes: Inbox Dollars. Con la página de Inbox Dollars puedes ingresar y automáticamente recibir $5 por inscribirte y ver videos, un tipo de videos que te gusta, que te interese ver. Puedes ganar hasta $225 al mes. Según las estadísticas, Inbox Dollars ha pagado $56 millones a sus usuarios simplemente respondiendo preguntas y también viendo videos que luego les hacen preguntas sobre el video, y por esto les da dinero que, acumulándose en una billetera electrónica, ya sea como PayPal o Venmo, pues pueden acumular hasta $225 al mes. Nuevamente, este sistema para poder pagar tus deudas de tarjeta de crédito requiere de disciplina, y que cuando estés surfeando en el internet te detengas una que otra hora a responder estas preguntas y ver estos videos. Así que el método número 6 para pagar tus deudas de tarjeta de crédito es Inbox Dollars. Y ya por último, el método número 7 desconocido para pagar tus deudas de tarjeta de crédito es DoorDash. Con DoorDash es un método parecido a Uber o Lyft, pero que en vez de transportar personas en tu vehículo, lo que estás transportando es comida. Sí, comida. Lo que haces es que cuando vas a hacer tu diligencia, pues si ya estás inscrito o inscrita en DoorDash, pues simplemente entras al sistema en tu teléfono y ves si hay algún tipo de orden registrada en el sistema, ya sea de Chick-fil-A o quizás de Chili's o de Five Guys o de Starbucks, que alguien en otro lugar cercano ha ordenado y desea que le llegue por delivery a su casa. Pues tú tomas la orden y dependiendo de cuántas órdenes tomas a la semana, puedes generar hasta $500 y $600 a la semana. Y la cantidad de dinero que vas a generar va a depender de qué tanto hagas estos deliveries cada semana. Espero les haya gustado el video y estas 7 maneras desconocidas de poder pagar tus deudas de tarjeta de crédito cada mes. Recuerden de suscribirse, de compartir el video a personas que les interesen estos temas, de darle la campanita para recibir notificaciones cuando posteo un video, y el algoritmo de YouTube pueda seguirles presentando estos videos al darle like al video, comentar acerca de algún tema que quizá les interese que yo le hable. Y sí, vuelvo a repetirlo, de suscribirse, porque de otro modo el sistema de YouTube no va a determinar que les gustan estos videos y no va a poder ayudar al canal a crecer para llegarle a más personas latinas. 80-84% de los latinos en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica son financieramente analfabetos, lo cual afecta de una manera negativa a todos los latinos, porque si pensándolo bien, en el continente americano, pues nosotros somos la gente mayoritaria, no solamente en la parte de Norteamérica, pero en Centroamérica y en Sudamérica, que somos millones de hispanos viviendo en los Estados Unidos, pero hay muchos millones más viviendo en todo este hemisferio. La mitad del mundo es hispana, que casi la mitad del planeta Tierra es hispana. Así que si nos culturizamos más, así que si aprendemos más acerca de estas informaciones de finanzas, pues no vamos a depender tanto de otras naciones para que puedan ayudarnos, o de otros sistemas que estas naciones han implementado para poder ayudarnos a tener una mejor clase de vida. Recuerden que el dinero
es simplemente una herramienta y que la verdadera riqueza es nuestra salud, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro espíritu, nuestra mente. Pero el dinero es una herramienta esencial que necesitamos para poder vivir en este plano existencial que es el plano físico. Así que los veré en el próximo episodio de Cultura Financiera. Hasta la próxima. Chao, chao.